Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos y también les pedimos que las preguntas las hagan a través del chat y al final de esta sesión nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción, misma que la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, retos de salud global en pediatría. Salud global es una disciplina que trata de la salud poblacional, que tiene que ver con todos los problemas que atañen a todos los países en cuestión de salud. Salud Global estudia, investiga, forma y busca también actuar frente a los problemas de salud en todos los lugares del planeta. Es por esto que este tema es extremadamente importante y tenemos a dos personas muy queridas y muy expertas en el tema. La doctora Sandra Cárdenas Ralston y el doctor Manuel Pérez Jiménez. Voy a permitirme dar una pequeña reseña de ambos. La doctora Sandra Cárdenas Ralston estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de pediatría la realizó en el Tecnológico de Monterrey. Realizó un fellowship en urgencias pediátricas en The Hospital for Sick Children en Toronto, Canadá, y un fellow en subulación en urgencias pediátricas en la misma institución. Es profesora de cátedra de pediatría, de simulación y de salud global en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es miembro de Universitas 21 Health Science Group. Bienvenida, doctora Sandra Cárdenas Ralston. El doctor Manuel Pérez Jiménez estudió medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad de pediatría la realizó en el Tecnológico de Monterrey. Tiene un magíster por la Universidad Complutense de Madrid y entrenamiento en salud global por George Washington University. Es decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es profesor de pediatría y salud global en la misma institución. Es ahorita el responsable de toda la logística y la operación de la aplicación de vacunas en el Tecnológico de Monterrey en apoyo a la iniciativa del gobierno federal. Y en el ámbito internacional es Chairman Universitas 21 Health Science Group por el periodo 2019 al 2021. Es representante en salud global en Association of Pacific Rim Universities y Worldwide Universities Network. Bienvenido, doctor Manuel Pérez Jiménez. Adelante. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar en la casa, con el gremio de pediatría aquí en nuestra escuela y poder presentar en esta sesión general de pediatría un tema que, como bien ya el doctor Valencia señaló, es de gran relevancia para nuestra comunidad, no solamente de pediatría o de medicina, sino de todos los profesionales de la salud, y yo diría que incluso es una responsabilidad también de nuestra comunidad en pleno. Y para ello, bueno, qué mejor momento, ¿no? Una gran oportunidad en este contexto de casi 17 meses de pandemia, desde que tuvimos esas primeras noticias de las regiones de Wuhan en China y después el movimiento de los contagios hacia Europa, hacia América y hacia todo el planeta, y la declaratoria en marzo del año pasado de una pandemia para todo este planeta. Y entonces quizá es cuando la salud global se puso en el escenario, en el contexto de muchos de nosotros, aunque algunos que ya nos gustaba este tema, habíamos hecho entrenamientos a principios de los 2000 y empezamos a crear un poco más de extensión de los conceptos que tiene que ver con salud global. Entonces, le agradezco muchísimo la invitación a Oscar, que me pidió que organizáramos todo este mes de mayo
como salud global. Y para ello, pues hemos concentrado un equipo de compañeros, que algunos están aquí en la escuela, otros están en el extranjero, que nos van a acompañar estas próximas 4 sesiones. Gente joven, la mayoría, bueno, todos más jóvenes que yo, por supuesto, que son grandes estudiosos de este tema y además entusiastas en buscar cómo ayudar a que las comunidades adquieran mejores oportunidades en el contexto del bienestar. Entonces, bueno, si me pasan, por favor, la primera diapositiva para empezar con el tema. Vamos a trabajar hoy una agenda de 3 conceptos en donde hablaremos un poco de conceptos generales de la salud global. Posteriormente, yo le pasaré la palabra a la doctora Sandra Cárdenas, a quien agradezco muchísimo su apoyo, no solo en esta sesión, sino en todas las locuras que se me ocurren a mí en salud global y estos enlaces internacionales. Ella me ha apoyado de una manera extraordinaria y hoy día es la chairman del proyecto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la ONU en este consorcio de Universitas 21 y además es nuestra representante aquí en el TEC de ese contexto, y ella nos platicará mucho de este tema que ya tiene 21 años, no es algo del 2015 para acá, es una propuesta de los líderes a nivel mundial desde hace prácticamente más de 21 años, que arrancó en el año 2000. Y finalmente hablaremos un poco de salud infantil y la agenda que tendremos para las siguientes 3 sesiones, en donde tendremos invitados muy destacados también, prácticamente todos ellos gente experta en sus especialidades. La siguiente, por favor. ¿Qué es la salud global? Pues es un área de estudio que no solamente se queda en el contexto del conceptual, sino que profundiza en la parte de la investigación y la práctica, pero lo más relevante es que pone como prioridad la salud y la equidad en salud para las personas a nivel mundial. Y más adelante voy a hacer una pequeña diferenciación entre 3 conceptos que son muy relevantes y que seguramente ustedes estarán preguntando: salud global, salud internacional, salud pública. Vamos a tratar de diferenciar estas 3 líneas para que podamos entender cuál es el ámbito particular de la salud global. Por eso me gusta mucho esta definición de Kaplan, en donde equidad es un diferenciador, es un denominador fundamental para entender lo que es la salud global. La que sigue, por favor. La historia nos dice que a finales de los 80s, en este siglo pasado, empezó a manejarse este concepto de la salud global. Empezaron a entender algunos líderes, sobre todo de los gremios profesionales y académicos, los líderes gubernamentales o de los programas de bienestar, de salud, de contexto social en diferentes regiones del mundo, que había que integrar, que había que hacer una mezcla, una colaboración en muchos de los conceptos que estaban independientes y únicos, y que había que tener una colaboración en un mundo que empezaba a interconectarse, que hoy prácticamente está interconectado de manera real y de manera permanente, constante. Hoy día, todo lo que surge como información en cualquier ámbito de la vida de una persona en prácticamente todo el mundo, gracias a la comunicación, a esta interconectividad digital, está en tiempo real y llega inmediatamente, y entonces se hace mucho más importante la competencia para nuestros profesionales de la salud de discriminar esa información, de tener ese criterio, ese juicio para discriminar la información que obtenemos. Por lo tanto, el aplicar este concepto de salud global en enfermedades infecciosas que afectan a todo el mundo, en enfermedades no transmisibles o en colaboración internacional es fundamental. Y quizá hoy estamos muy enfocados en pandemia por todo esta crisis que nos ha traído este nuevo virus, esta enfermedad emergente, pero no debemos olvidar que hay una agenda muy importante de enfermedades y de problemas sociales que inciden particularmente en el bienestar de una comunidad y de una familia, de una persona. Y ahora lo vamos a analizar un poquito más. La que sigue, por favor. Salud global, por ende, no solamente incluye aspectos conceptuales de salud,
Y por eso mencionaba al principio de la charla que esta es una responsabilidad de cada persona, de cada comunidad. Por supuesto que es una responsabilidad todavía mayor para los profesionales de la salud y para los que estamos en entrenamiento o tenemos en entrenamiento. Es definitivo, es mandatorio que hagamos mejores generaciones, generaciones con un criterio más amplio, con una perspectiva mucho más profunda de la problemática social que incide en la salud de las personas. Y por ello la salud global incluye disciplinas fundamentales como las leyes, los derechos, la economía. Sin estos contextos de presupuestos, de recursos, es prácticamente imposible generar una planeación adecuada para buscar bienestar social, bienestar en salud en diferentes regiones del mundo. Por lo tanto, la salud global y las ciencias sociales, las humanidades son prácticamente un sine qua non, son un engramado que nos permite entender la problemática de salud de una manera mucho más sensible, mucho más consciente, mucho más responsable, diría yo. No se dedica a curar, no se dedica simplemente a restablecer el contexto de salud de una persona, de una familia, de una comunidad. Se dedica a analizar todo ese ámbito integrado y nos permite proponer soluciones de mayor impacto. Y por supuesto, las ciencias biomédicas y ambientales son fundamentales en este tema, más hoy día en donde el cambio climático, las consecuencias de los desastres naturales, el fenómeno de la migración nos genera tantas problemáticas a nivel de la salud, a nivel social y que obviamente impactan en la salud. Y finalmente las políticas públicas. Sin los líderes, y no me refiero al gobierno, me refiero a los líderes de la sociedad, que no solamente son nuestros gobernantes, sin esas políticas públicas claras, transparentes, de real congruencia en buscar el beneficio de las personas, es muy difícil avanzar en esta tarea que tenemos tan importante. La que sigue, por favor. Este es un poco lo que les comentaba hace un momento. Tenemos que entender la diferencia entre estos tres conceptos, porque salud pública, de alguna manera, se ha quedado como un área ancestral de mucho conocimiento, de gran trayectoria, sobre todo en muchos países del mundo. Tal vez aquí en México, salud pública se malentiende como programas nacionales de salud, lo que proponen algunas instituciones o lo que propone el gobierno federal, estatal, municipal, etcétera. No, eso no es la salud pública. La salud pública es la problemática en salud que afecta a las poblaciones. Y los expertos en esta área son fundamentales para poder entender el planteamiento de las soluciones hacia una comunidad en cualquier región del planeta. Salud internacional son los fenómenos de salud y enfermedad a nivel nacional e internacional. Entonces hay una diferencia importante. Vean cómo salud pública no distingue fronteras, no genera esta diferenciación entre regiones, países, comunidades, estados, condados, municipios, como le querramos llamar. Y la salud global, como ya lo expliqué, son aquellos problemas en salud que sí trascienden a todas las fronteras y evidentemente incluyen todas esas disciplinas de estudio para poder entender el fenómeno social y poder proponer las soluciones en salud. La que sigue, por favor. Y por ende, la relevancia de esta disciplina implica que haya un mundo globalizado e interconectado, como les decía hace un momento, que tengamos hoy día un contexto de enfermedad que prácticamente se disemina o se dispersa de manera inmediata, que no solamente el tema de enfermedades emergentes como hoy vivimos con este COVID o con este virus nuevo, sino también las enfermedades crónico-degenerativas. Y simplemente pensemos en obesidad, pensemos en todo lo que es esta gran epidemia de obesidad en el mundo y todo lo que ha generado. Esa obesidad tiene fundamentos de tendencias culturales, ideológicas, étnicas, genéticas, sociales, económicas. Entonces, por ello, la salud global no solamente encuentra la solución para curar o bajar de peso a una persona o restablecerla a su nivel
óptimo, sino que trata de entender todo este marco de disciplinas que inciden en la génesis de la problemática central. Y como lo dije, evidentemente es un campo amplio para la investigación y sobre todo para la investigación interdisciplinaria. Los grupos de investigación en salud global, como los que hemos participado, tenido el privilegio de participar, incluyen personas de todas las áreas, ingeniería, de negocios, de humanidades, de salud pública, y eso nos permite tener una visión mucho más completa, mucho más integrada y generar propuestas de mejor impacto, ¿verdad? Y creo que con esto, si me pasan la siguiente, por favor, voy a terminar con esta diapositiva para darle la palabra a la doctora Sandra, porque este es un concepto muy interesante que creo que todos podemos quedarnos, y si yo les dijera con qué concepto quisiera que a lo mejor todos nos quedáramos, es con esto, ¿verdad? Esto define la salud global. Nosotros hablamos del global o del glocal. La naturaleza de la mayoría de los problemas de salud global requiere la cooperación, la integración de los diferentes agentes. Y algunos problemas solo pueden resolverse con un abordaje global. Entonces, esta es una línea de dos direcciones, en donde nuestros problemas locales podemos resolverlos si integramos conceptos y aprendemos de lo global. Si en otras regiones se ha hecho algo distinto, se ha propuesto algo diferente para poder enfocar ese problema local, y la experiencia cultural, económica, social que el problema local genera, contribuye, aporta al concepto de la propuesta global. Por lo tanto, es una flecha de dos líneas, de dos vías, ¿verdad? Y por eso les decía, este sería el concepto con el que yo cerraría, diría, me parece fundamental entrar a la salud global tomando el concepto de glocal, contribuyendo desde nuestra trinchera local para poder aportar hacia la propuesta global y posteriormente tomar de lo global para tratar de resolver nuestros problemas regionales. Y con eso le paso la palabra a la doctora Sandra para que nos hable de los objetivos del desarrollo sostenible, una tarea apasionante que, bueno, a mí me tocó trabajarla por casi 10 años, pero hace un par le pasé esta estafeta a la doctora Sandra y que ella lo ha hecho maravillosamente. Gracias por escucharme y le dejo la palabra a la doctora Sandra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de los objetivos del desarrollo del Millennium, fue una propuesta por los países miembros del Millennium, de las Naciones Unidas, en donde abarcaron 8 objetivos con el fin de ayudar ciertas áreas que eran de gran importancia, y sobre todo lo mencionan que era más como enfocado a países en desarrollo, que era erradicar la pobreza extrema, el hambre, una educación básica universal, equidad de género, y del 4 al 6 lo que tiene que ver con salud, reducir la mortalidad materno-infantil, enfermedades transmisibles como VIH, malaria, SIDA, el 7 lo que tiene que ver con el medio ambiente, y el 8 es esta alianza para lograrlo. Y a pesar de que la verdad es que a nivel global vemos incluso estos problemas, no nada más a los países en desarrollo, se mencionaba que estaba muy enfocado a estas áreas. La siguiente, por favor. Viéndolo desde el punto de vista pediátrico, específicamente en cuanto a la reducción de la mortalidad infantil, se divide sobre todo en el grupo vulnerable, que se considera aquellos menores de 5 años. Y entre menor edad, mayor riesgo, es decir, los que tienen menos de 1 año y específicamente los que tienen menos de 28 días. Lo que se logró o dentro de esas propuestas entre el 2000 y 2015 era reducir la mortalidad infantil. Y la mortalidad infantil se analiza por cada muerte por cada 1000 niños nacidos vivos. Lo que se logró en este tiempo fue una reducción de hasta casi el 50% a nivel global de la mortalidad en este grupo vulnerable. Hablándose que en 1990 teníamos una mortalidad de como 19 millones de personas, y se logró para reducir hasta en casi 3 veces esta reducción, hablando de
que estaban falleciendo en ciertas regiones del mundo, como 180 niños por cada 1000, mientras que en lugares más privilegiados la mortalidad estaba como en 54 por cada 1000. Y al final para el 2012 que se hizo ese análisis, en la mayoría hubo esta reducción de casi el 50%. Lo que se ve de estas cuestiones de mortalidad infantil es que la mayoría son prevenibles y tratables, y por lo tanto hay mucho que se puede hacer todavía. Una de lo que tuvo gran impacto fue la vacunación, y específicamente si hablamos de la vacuna del sarampión, logró disminuir la mortalidad de 15.6 millones entre el 2000 y el 2013, lo cual es muy significativo, solo hablando en cuanto a vacunación. De las otras cosas que tienen mucho impacto en este grupo son enfermedades transmisibles como son las respiratorias, las gastrointestinales, entonces los cuidados del recién nacido, cuidados básicos, y esto ha hecho una gran diferencia. La siguiente, por favor. Como continuación a lo que se implementó de las Naciones Unidas, se desarrollaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que iniciaron en el 2015 y que tienen como meta final el 2030. Incluyeron nuevos objetivos o se dividieron, logrando un total de 17 objetivos, de los cuales los temas principales van enfocados a la persona, al planeta, a una prosperidad de las comunidades o de los países, lograr la paz y una asociación. Cuando hablamos de las personas, tiene que ver con erradicar la pobreza, cero hambre, esta dignidad y equidad de género, y promover un ambiente saludable. Si hablamos en cuanto al planeta, lo que queremos es un consumo y producción sostenible, evitar esta degradación o cambio climático acelerado. Cuando hablamos de la prosperidad, es en todos los aspectos un progreso económico, social y tecnológico, logrando vidas de calidad. En cuanto a paz, queremos sociedades justas e incluyentes que promuevan como tal la paz, y esta asociación es esta cooperación internacional entre todos para lograr estos objetivos y sobre todo apoyar a los países más vulnerables o países en desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos del Millennium, que eran 8, transicionaron a 17, de los cuales algunos obtuvieron su propia como categoría, como fue el de no pobreza y cero hambre, mientras que el de salud ya engloba todas las cuestiones que tienen que ver de salud, que en los objetivos del milenio hablaban específicamente de la mortalidad materna, infantil y enfermedades transmisibles. Continuamos con esta calidad de educación, equidad de género, muchas otras áreas hablando específicamente del medio ambiente, de esta prosperidad en donde queremos que haya trabajo decente, crecimiento económico, mantener esta paz, justicia y estas alianzas. Entonces, de alguna forma, aunque se ven más, muchos ya se estaban abarcando previamente, pero la diferencia de los objetivos del desarrollo sostenible es que se propone una manera más que contribuye a todos, donde va enfocado a nivel global, donde nos interesa esta cooperación de los países en desarrollo y los países desarrollados. La siguiente, por favor. Enfocándonos nuevamente en la cuestión de pediatría, haciendo comparaciones en cuanto al 2019 y para el año 2000, hemos visto esta reducción progresiva de la mortalidad, como lo mostramos en las columnas, describiéndose de 77 muertes por cada 1000 en el 2000, perdón, mientras que para el 2019 ya había disminuido a 39 por cada 1000. Y si lo hablamos como número total, en el 2000 se manejaba una mortalidad en este grupo vulnerable de 9.8 millones por año, y para el 2017 había bajado en forma considerable, casi el 50%, a 5.4 millones. Y esto es a nivel global, obviamente con ciertas diferencias en ciertas zonas, y logrando más diferencias en los países en desarrollo, porque los que están en países desarrollados
ya tenían una mortalidad bastante baja, porque todas aquellas enfermedades que son prevenibles o tratables estaban siendo bien, pero había mucho por hacer en los países del nivel socioeconómico bajo. Y la meta actual, que se ha logrado en la mayor parte, es todavía reducir esta mortalidad a 25 muertes por cada 1000. Porque sigue existiendo todavía muchas muertes en este grupo de edad. Bueno, existen muchas complicaciones por niños prematuros y las complicaciones como tales, pero sobre todo las que son prevenibles y tratables es donde se ha hecho una gran diferencia. La siguiente, por favor. Y desde el punto de vista de pediatría, para tener una buena salud infantil o neonatal es muy importante la salud materna. Por eso siempre va de la mano, y esta salud materno-infantil neonatal no va a tener buenos resultados si no atacamos la pobreza, si no tenemos los recursos para que puedan tener una vivienda decente con los servicios básicos, donde tengan alimentos de calidad, ya que la nutrición es algo que tiene o es muy importante para llevar una buena salud. Se menciona que hasta el 50% de la mortalidad en este grupo de edad tiene que ver con cuestiones nutricionales. Y bueno, estos son los 3 ODS que siempre incluimos cuando hablamos de salud materno-infantil. Muchas gracias. La siguiente. Y en tiempos actuales, hablando de la pandemia del COVID-19, así como hacemos los análisis de qué metas se han logrado, qué nos falta, qué obstáculos, uno de ellos ha sido esta pandemia afectando en muchos de los objetivos y las repercusiones que va a tener en los próximos años. Entonces, cuando hablamos del objetivo 1, que no es no pobreza, ha habido un freno en muchos lugares por la cuestión laboral, la falta de empleos, muchos negocios han tenido que cerrar o no están trabajando al 100%, y el tener menos ingresos, hay menos sueldos, por lo tanto afecta también lo que tiene que ver con la alimentación, ha disminuido la producción y lo que hace más difícil el acceso para las personas para estos alimentos básicos, lo cual a su vez va a afectar en salud. No nada más hablando ahorita actualmente por la enfermedad o las secuelas que deja COVID en aquellos que han contraído la enfermedad, es que los hospitales han sido sobresaturados, tenemos médicos cansados, no se ha podido dar un seguimiento adecuado de muchas enfermedades, sobre todo estas crónicas degenerativas, al igual que las infecciosas, por este riesgo actual de aislar a los pacientes. Y también hemos visto un gran aumento en la enfermedad mental, por todo lo que ha implicado y sobre todo también por esta cuestión de aislamiento. Si lo vemos a nivel de educación, esta repercusión de tener limitación en muchos lugares para el Internet o un Internet de calidad, que para muchos esta educación a distancia no ha sido fácil y ha implicado también a haber más trastornos mentales y de alimentación en edad pediátrica. Y la equidad de género es algo que siempre hemos mencionado, además de la violencia que se ha visto y que en algunos lugares este aislamiento y toda la repercusión en todas las áreas y este aumento de enfermedad mental, hay más violencia, hay más inequidad. A veces en ciertos lugares las mujeres no pueden ir a consultar si no van acompañadas de un hombre, de un familiar, y si no tienen las mismas ventajas económicas, a lo mejor para pagar el tratamiento. Cuando hablamos de este crecimiento a nivel económico, pues esta falta de empleo, el cierre de negocios, ha afectado en este progreso económico, y cuando hay esta afección, luego empieza a haber más injusticias y empieza a afectar lo que tiene que ver con esta paz que queremos para las comunidades y a nivel mundial. Entonces, en cuanto a cada cosa que veamos es cómo lo relacionamos, o sea, qué impacto tiene. O sea, si vemos a alguien que viene con una enfermedad, si vemos a un niño que no está creciendo en forma adecuada, tenemos que ver todo el panorama completo para poder entender la situación y querer hacer una diferencia. La siguiente, por favor.
Y específicamente ya lo había mencionado, cuando hablamos, ¿por qué nos enfocamos en estos niños menores de 5 años? Es porque es la mayor mortalidad. O sea, si hablábamos de 5.9 millones de niños que fallecen por año, la mitad de estos van a ser en la etapa neonatal, o sea, en menores de 28 días, donde hay muchas cosas por hacer. Y también la siguiente etapa de riesgo es el primer año de vida y hasta los 5 años. Y ya después de los 5 años existen otras causas de muerte, pero la mortalidad sobre todo se enfoca en este grupo por lo que es parte de la meta de los objetivos del desarrollo del milenio y de los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias, doctor Manuel Pérez. No, al contrario, muchas gracias, Sandra. Y que yo sé que es algo muy importante lo que has mencionado, objetivos de desarrollo sostenible antes del milenio, estos prácticamente 22, 23 años de trabajo de un número importante de líderes a nivel mundial ha determinado una agenda y que a veces uno leía, por ejemplo, lo que Sandra presentaba en términos de los objetivos del milenio y pareciera una agenda sumamente ambiciosa, sumamente amplia. Pues realmente si no nos ponemos metas ambiciosas, creo que es muy difícil lograr resultados por lo menos significativos y que realmente impacten a la comunidad. Si veían ustedes la foto anterior que ha ganado un sinnúmero de premios, prácticamente esa imagen nos manda el mensaje más claro del contexto de las inequidades y de las diferencias que hay a nivel global en términos de la comunidad. Y ahora le voy a pedir aquí a la doctora Cecilia que me ayude a proyectarles un video que quiero que sea el marco para cerrar las últimas diapositivas, las últimas de nuestra presentación. Es un análisis de 200 años, de 200 países, que tuve yo la oportunidad, el autor es una persona, un estudioso, un estadista, que fue uno de mis profesores en este entrenamiento de salud global y yo siempre me quedé muy marcado. Y es un video que ya tiene algunos años y quiero compartirles para poder entrar a la última parte de la presentación. Entonces, me va a ayudar aquí Cecilia a proyectar el video. Internet. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit
to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa followed. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involves plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Pues muy bien, quería mostrarles este video porque creo que con esto podemos darnos cuenta cómo sí hemos tenido progreso. Perdón, aquí un poquito de problema con la tecnología, pero bueno, les decía que este video nos muestra prácticamente cómo sí la humanidad ha avanzado. Hace poco, cuando trabajaba aquí en el Comité de Hambre Cero, aquí en Nuevo León, tomaba una cifra en donde que yo no la sabía y que me impactó de manera contundente. Hace 120 años, en 1900, el 80% de la población del mundo era pobre. Era pobre, que necesitaba ganarse la vida en el día con día para poder llevar sustento a casa. Entonces, este video nos muestra esta historia de 200 años. Y al final, nosotros podemos traerlo a México y decir, en México existe toda esta gran diferenciación, esta gran inequidad, y evidentemente tenemos las poblaciones en la parte más alta con estándares de bienestar muy elevados y, por supuesto, un número muy importante de personas en un estándar de bienestar deplorable, inhumano, insuficiente. Y entonces, de alguna manera, la intención de los líderes, la intención de estos trabajos colegiados es buscar cómo llevar a un óptimo, a un mínimo, este contexto de bienestar. Y por eso los objetivos del milenio y los del hoy desarrollo sostenible trabajan en ese sentido. Primero, trabajaron en una base fundamental, como ya lo explicó Sandra, para tratar de buscar ciertos niveles en educación, en alimentación, en pobreza, en las áreas grandes de salud, y luego se fueron independizando algunos de los objetivos. Y la clave que yo diría para cerrar con este tema es el medir y cambiar. Si no estamos midiendo continuamente los resultados que tenemos, es imposible hacer decisiones o tomar decisiones congruentes con el objetivo que estamos determinando en un inicio.
Entonces, bueno, creo que esto nos permite una propuesta muy interesante y nos da la capacidad de poder avanzar en ese sentido. Y ahora, en las últimas diapositivas, voy a mostrarles muy rápidamente lo que vamos a seguir viendo en este mes y de alguna manera ya en forma más específica cómo vamos a trabajar. Y tenemos intervenciones fundamentales para reducir la mortalidad infantil a través de la historia. Mucho antes de la salud global, mucho antes de cualquier contexto de salud internacional. Sabemos perfectamente que la detección y el tratamiento oportuno para todas las infecciones que afectan a nuestros niños, sobre todo aquellos en desventajas, en comunidades que no tienen educación, condiciones de vivienda, de alimentación, que en estado de pobreza, la detección y el tratamiento oportuno de estas enfermedades, sobre todo respiratorias o gastrointestinales, es fundamental. Y no necesariamente requerimos de un profesional de la salud. La clave es educar oportunamente a la comunidad. Ahí está todo el centro de las soluciones. Y en México lo tenemos. En México, ustedes saben que en comunidades, los líderes comunitarios tienen identificadas alguna persona, generalmente son mujeres, que son las encargadas de hacer este enlace con los diferentes entornos de atención. Como ustedes saben, el manejo de la malnutrición, esta balanza que hoy día tenemos todavía un grupo de personas, de niños, que están malnutridos por falta de calorías, por falta de nutrientes, y por el otro lado, la malnutrición del problema tan importante de sobrepeso y obesidad a nivel global, y que en México particularmente es una situación terrible ante los aspectos culturales y la influencia, evidentemente, de la comida con altos procesos, el consumo de azúcar, de carbohidratos, de comidas en altos carbohidratos. Y la intervención de agua limpia, higiene y sanitización, que es un concepto amplio y fundamental y que afortunadamente se ha ido avanzando, pero todavía hay un número importante de comunidades afectadas sin estos recursos. Dejé al final inmunizaciones por este concepto de hoy día de la pandemia, ¿verdad? Hoy todos creo que estamos muy sensibles hasta al tema de las inmunizaciones. Y desafortunadamente todavía en los niños hay un número importante que no tienen acceso a vacunas, o un número importante que incluso tiene la complicación del poder llevar o de cumplir con un esquema nacional. Y no hablo de México, hablo en general del mundo. Y por el otro lado, tener ya estos grupos que han crecido, estos grupos de opinión en el lado quizá con mejores condiciones de vida, que han crecido en contra de las vacunas y tratando de evitar que de alguna forma los niños sean vacunados por un sinnúmero de conceptos mal definidos, con poca evidencia o que han ido permeando a través de la sociedad. Y eso, bueno, nos afecta. Hoy día el SARS-CoV-2 nos vino a poner de rodillas y dijo, la vacunación a través de la historia ha sido la acción dirigida de salud pública que ha logrado erradicar enfermedades y que ha logrado disminuir las tasas de morbimortalidad de muchas enfermedades infecciosas que ustedes conocen. La que sigue, por favor. Vacunación universal. ¿Cuál es la situación en México? Fíjense, en el año 2012, hace casi 10 años, 8 de cada 10 niños contaban con una cartilla de vacunación y podemos pensar que 80% es un número muy satisfactorio. Pensemos en el 20%. O sea, 20% de nuestros niños no cuentan con un esquema de vacunación apropiado. Hace un par de años, un poquito menos, un año y medio, 2 de cada 10 niños cuentan con cartilla de vacunación para aplicaciones especiales y 27% de ellos cuentan con vacuna para BCG. Y bueno, BCG va a ser un tema muy especial que vamos a tratar en una de las sesiones. Yo no quisiera entrar en debate aquí de cómo proteger o cómo vigilar este problema de la tuberculosis, que no es una cosa menor y que hoy quizás se ha puesto en la agenda a un lado ante lo que nos ha abrumado el COVID-19 a nivel global. La que sigue, por favor.
También vamos a hablar un poco del contexto habitual o la tendencia de mortalidad neonatal e infantil en el ámbito de madre enferma e hijo enfermo y todos los factores que nos llevan hacia este círculo vicioso o este círculo negativo para poder lograr un estado óptimo de bienestar. La limitación en el plano del desarrollo físico y mental, que eso impacta obviamente de forma específica en lo cognitivo, en el desarrollo escolar, y si además las condiciones de las escuelas, de muchas de nuestras escuelas a nivel rural, suburbano, tienen otras muchas limitaciones de recursos humanos y de recursos físicos, pues eso lo hace todavía más profunda la dificultad. Hay peores oportunidades de empleo, evidentemente, en las personas que no tienen una buena educación o que abortan el proceso educativo. Por supuesto, esto impacta en la economía de las familias, en la economía de las comunidades y genera inestabilidad social y amenaza para todo lo que nosotros hoy día vivimos. Y prácticamente este es el caldo de cultivo que tenemos en los países como el nuestro, que tenemos economías muy altas, pero inequidades muy amplias. Y por lo tanto, muchos o la mayoría de los ciudadanos viven con deficiencias en todos estos aspectos sociales que obviamente impactan directamente en su estado de salud y bienestar. La que sigue, por favor. Hablaremos también en una de las sesiones en forma importante, y solo quiero introducir el concepto de doble carga de enfermedad, ¿no? Madre con obesidad, niño con malnutrición, para no decir desnutrición. Pero bueno, es un tema muy interesante que vamos a tratar en la siguiente semana. Hemos invitado a un experto en salud pública que está hoy día en Atlanta, un egresado nuestro, y que seguramente trabajará este concepto de una manera muy interesante para que todos ustedes lo aborden. Pero de alguna manera lo quería poner en la agenda para que vayamos entendiendo cuáles son los temas hoy, los retos más importantes que tenemos en salud global a nivel de la pediatría. La que sigue, por favor. Y finalmente también trabajaremos en la última sesión en todo lo que tiene que ver con lo que es salud materna e infantil. Y vamos a desglosar estos 5 aspectos que no son los únicos, pero son los más incidentes, fundamentales en esta salud materna e infantil, y para ello también hemos invitado a 2 profesionales muy comprometidos y que de alguna manera nos ayudarán a entender cuál debe ser el contexto de la educación materna adecuada, las condiciones de vivienda, el aspecto de la nutrición, cómo la nutrición es fundamental y ha ido modificándose. Acuérdense que hace poco hablábamos de las grasas como el gran enemigo y estas dietas altas en grasas. Hoy nos enfocamos más a dietas altas en carbohidratos, en multiprocesados o alimentos procesados, ¿verdad? De manera y tratar de encontrar cuáles son esos factores que van afectando para que la nutrición de una comunidad, de una familia se vea afectada, no solamente en el contexto del poder adquisitivo, sino también de los aspectos culturales que son tan incidentes en llevar a la mesa una nutrición apropiada para los niños. La pobreza es un factor determinante y que evidentemente en México, como lo veíamos en el video, podemos tomar ese último círculo y si lo ponemos a México, podemos sacar una bolita como era Shanghái, San Pedro Garza García, algunos de los municipios del Estado de México, el que ustedes me digan, y podemos tomar otra bolita que se va a ir abajo con los países africanos o Asia septentrional o subsahariana, cientos, miles de municipios o regiones de nuestro país. Esa inequidad, y no solo municipios o regiones de nuestro país, aquí en la zona metropolitana, nosotros a veces pensamos en la rural, veamos los cinturones de pobreza que hay en las periferias de las ciudades grandes, la alta migración que tienen estas ciudades y las condiciones en las que viven todas esas personas, todas esas familias, no solamente condiciones de alta insalubridad, sino condiciones inhumanas de convivencia social, de convivencia entre las personas, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente
en México hoy día tenemos estos conflictos armados de una manera pues sectorizada o encristada, no sé cómo decirlo, pero hay muchos países en el mundo que el conflicto armado es su principal factor de obstrucción de la educación y de la salud para las familias y, por supuesto, afecta a las madres y a los niños. Entonces, bueno, con esto prácticamente les he dado he tratado de darles un panorama de los retos que tenemos en salud global, enfocados en la infancia, en la pediatría. Evidentemente no podemos dejar fuera la salud materna. Estamos conectados en ese sentido y de alguna manera un poquito de lo que vamos a ir revisando en las siguientes sesiones con los invitados que estarán aquí con nosotros. La siguiente, por favor. También en esto del neonato y la lactancia, pues estas iniciativas globales, los programas de apoyo a la salud materna, neonatal e infantil, estas iniciativas de Every Woman, Every Child, creo que son muy importantes. Es muy relevante para los pediatras conocerlas. Sé que muchos ya lo hacen, lo conocen, lo practican, pero de alguna forma estas tres iniciativas, el Every Newborn Action Plan, el Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, todos estos conceptos ustedes pueden leernos, buscarlos, aprender mucho más en las ligas apropiadas y seguramente podemos ofrecer a nuestros pacientes, a nuestros niños, a los niños de nuestras comunidades alternativas de mucho mejor apoyo para el concepto de lactancia materna y cuidados en el neonato. Y la que sigue, por favor, creo que con esto cerramos. Yo no quisiera dejar de agradecer nuevamente a Oscar por permitirnos este foro, sobre todo un foro tan significativo para mí. Es la gente, es nuestra gente, nuestros pediatras, nuestra comunidad pediátrica, que aunque tal vez yo con las responsabilidades que tengo en el TEC, a veces no puedo estar más cercano, más pendiente de lo que sucede, bueno, pues siempre será la raíz de donde yo me formé, donde yo surgí, y creo que es un gran placer regresar y poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido en estos años en la salud global. Como les decía durante la presentación, tenemos otros 3 temas. La próxima semana hablaremos de tuberculosis, perspectiva global de control. El 19 hablaremos de la doble carga de enfermedad que ya les mencionaba un poquito hace unos momentos, y cerraremos el 26 de mayo con salud materna, impacto en neonato y lactancia. Entonces, con esto me quedo atento a algunos de sus comentarios y preguntas, y agradezco a todo el equipo que nos ayuda, al doctor Valencia y a nuestros pasantes, a la doctora Cecilia y al doctor Fernando por su valioso aporte, y al equipo técnico que nos ayuda a llegar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Sandra, por esta brillante exposición, por ponernos en contexto de lo que es la salud global, por ponernos en un contexto en donde no nos permite permanecer ajenos a esta problemática. Tenemos aquí varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo puede el pediatra, desde su trinchera, contribuir a la salud global, mejor dicho, a la GLOCAL? ¿Cómo promover esa salud global? Miren, les voy a comentar algo muy rápido, y seguramente Sandra nos va a dar también una recomendación muy buena. Lo que yo les digo a los muchachos en la clase de salud global, a los alumnos que desde prácticamente hace 10 años, 2011, logramos incluir en los currículums, viendo los currículums del mundo entero, que esta era una materia que debía estar, al momento de formación que debía estar. Lo que yo les digo al final del tema de los objetivos del desarrollo sostenible es: cualquier persona, no solo los pediatras o los profesionales de salud, cualquier persona, si analiza un objetivo del desarrollo sostenible y luego revisa una de las acciones observables que se miden en esos objetivos y ve su comunidad, su barrio, su familia, y cambia un hábito o cambia una actitud para generar un mejor entorno de bienestar, creo que contribuye muchísimo. Los pediatras, no se diga, o sea, hoy día hay
objetivos, como bien lo mostró Sandra, específicos de salud infantil y materna. Y creo que ahí está nuestra responsabilidad. Yo cerraría el comentario diciendo que tenemos que ser más amplios en nuestro juicio y abordaje de la problemática de una familia, menos curadores y más profesionales en la salud, más comprometidos con una salud social, con un concepto de bienestar y no tanto de curar. Ese sería mi comentario. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta en que dice que ¿qué problemas han encontrado en México, específicamente en México, en cuanto a salud pública y salud global? ¿Enfocado en pediatría? En pediatría. Esa es una pregunta que nos hace uno de nuestros pediatras que siempre nos acompaña, el doctor Ángel Dueñas. Y aquí lo bonito es que mucho de lo que es aquí a nivel local es global. Entonces vemos las mismas causas que están afectando y me refiero a bonito porque podemos trabajar en equipo y lo que se está desarrollando en otros lugares, replicarlo, o lo que hacemos aquí, poderlo también compartir en otras áreas. Pero a nivel de pediatría seguimos viendo como cuestiones principales complicaciones del prematuro. Entonces ahí va a ser muy importante la salud materna para evitar que el embarazo llegue a término. Y si quitamos las cuestiones de complicaciones propias del prematuro, son seguidas de enfermedades transmisibles. Predominan las respiratorias, seguidas de las gastrointestinales. Y si lo quiero ver a nivel global y no nada más México, dentro de esas enfermedades transmisibles en ciertas áreas afecta mucho malaria, que a cómo va el cambio climático, aunque ahorita lo identificamos en ciertas zonas como endémicas, esto puede ser un problema a nivel global, incluso de México. Entonces, siempre para mí, aunque no lo mencionamos ahorita, es lo de los determinantes de salud. Si tomamos en contexto esto, o sea, hacemos una gran diferencia en la población que vemos. O sea, no nada más cuando alguien viene por su motivo de consulta, si viene por una cuestión respiratoria o gastrointestinal, si yo no abarco todo lo demás de los objetivos, si no investigo si la persona tiene agua limpia, cómo están usando el saneamiento, si tienen educación para el lavado de manos, para entender lo que se explica. Entonces, el juntar todo esto, creo que podemos hacer una diferencia. Cuando lo menciono en clase, a veces lo que me preocupa un poco siempre son los tiempos de todos. O sea, que si tenemos un tiempo determinado de consulta, si tenemos media hora para alguien subsecuente o si tenemos el lujo de una hora para una primera vez, ¿cómo aprovechar esos espacios? Si tenemos salas de espera, si podemos proyectar ciertas cosas donde podamos educar a nuestros pacientes. Digo, tenemos el gran apoyo de ser una escuela, un hospital escuela, donde tenemos la ventaja de tener EMIs y aprovechar esos espacios para poder explicarles un poco más de cómo prevenir y que siempre es más costo efectivo que los tratamientos. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, quisiera pedirles un último comentario a cada uno de ustedes, directamente en Glocal, en el Glocal, que hable un poquito más el término local como individual, como pediatra. ¿Qué hacer? Gracias, doctor. Yo creo que ser ejemplo, o sea, si nosotros vamos a promoverlo, tenemos que aplicarlo. Entonces, en todos los aspectos, porque no siempre es buscar, o sea, si cada quien hace una diferencia en su pequeño espacio y lo sumamos, vamos a hacer una diferencia a nivel local, nacional y al final global, pero puede ser desde la cuestión de estar conciencia de evitar el consumo inadecuado de productos, de estar cambiando. Nos están viendo, nosotros somos ejemplo para los papás, bueno, para los que hacen consulta pediátrica y para los niños. Entonces, si yo hablo desde lavado de manos, el yo hacerlo enfrente de ellos. Si hablo de comer de forma nutritiva, pues a lo mejor, o balanceada, poderlo demostrar. Entonces, finalmente si tú lo haces, la gente te va a observar. Y creo que podemos hacer una diferencia, pero primero hay que conocer para poder hacer un cambio.
Manuel. Yo solo agregaría a la excelente recomendación que ha dado Sandra, el tratar de abrazar una causa social más allá de lo que hacemos día a día como profesionales de la salud. Aquí estamos la mayoría pediatras, subespecialistas y jóvenes en formación, alumnos residentes. Y tenemos el privilegio de trabajar, la mayoría de nosotros, en instituciones privadas y algunos también en instituciones públicas, pero a veces eso no es suficiente, hay que abrazar alguna causa. Déjenme les digo un dato muy interesante. Nuevo León es el único estado que podría erradicar el hambre si todo lo que se desperdicia de comida se aprovechara para esas familias. Entonces, pensar no solamente en el contexto de nuestra oficina y nuestro trabajo como profesionales de salud, pensar en nuestras acciones cotidianas, en nuestras actitudes de vida, ¿sí? Y creo que si por eso les decía, si leemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tomamos una sola acción, estoy seguro que vamos a ser mejor comunidad. Siempre nos quejamos de nuestros líderes, pero yo creo que también tenemos que trabajar mucho en qué clase de sociedad somos y a cuál aspiramos. Entonces, esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Pérez, a la doctora Sandra Cárdenas, por esta muy interesante sesión que nos abre la panorámica para las siguientes 3 sesiones que tendremos durante el mes de mayo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y les recordamos que nos hagan favor de llenar su encuesta de satisfacción y que tengan un excelente día.